Vendan todas las acciones de las empresas de doblaje de México. ¿Qué se puede hacer con ese aceite sucio y pesado? Estados Unidos estaba convencido de que México sería el primero en quebrar. Sin embargo, no pasó ni un día antes de que Washington tuviera que inclinar la cabeza. Por favor, véndanos combustible. Estábamos equivocados. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Una tecnología increíble que genera el combustible de aviación de más alta calidad a partir de los peores residuos del mundo, la alquimia petrolera que sorprendió al planeta, los impactantes secretos de la alquimia mexicana, revelados ahora. Quiero dejar claro que mi juicio sobre ese país, México, era extremadamente racional en aquel entonces. Al menos, hasta ese momento. Todo terminó con una notificación de última hora a las 4 de la mañana de aquel día. Cierre total del estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria de Irán había minado ambos lados del estrecho y la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos se había movilizado de emergencia. Salté de la silla. El sueño se me fue de golpe. Usted sabe qué tipo de lugar es el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Aproximadamente un tercio del suministro mundial de petróleo crudo pasa por ese angosto pasaje. Que se cierre es como si alguien apretara la aorta que va al corazón con unas pinzas. El mercado energético mundial no tardaría ni unas horas en sufrir un infarto. A las 5 de la mañana, yo ya estaba en la sala de análisis con las 6 pantallas gigantes encendidas, recopilando datos. El precio de los futuros del crudo Brent ya había subido $18 por barril en las operaciones fuera de horario. El pánico se extendía incluso antes de que abrieran los mercados asiáticos. Envié un mensaje de convocatoria urgente a los 8 miembros de mi equipo, y a las 6 en punto estábamos todos reunidos en la sala de juntas. Mis primeras palabras fueron: liquiden todas las posiciones relacionadas con las refinerías mexicanas hoy mismo. Jason, el trader senior, frunció el ceño. ¿México? ¿No Europa? Europa tiene reservas para 182 días. Además, ya se aseguraron el Brent del Mar del Norte. ¿Qué tiene México? Un país que, aunque produce, tiene una capacidad de refinación interna patética y una posición internacional muy inferior a la de Europa. Hay que vender ya, señalé una de las pantallas. Mostraba un gráfico. La dependencia de México de las importaciones de gasolinas y otros refinados superaba el 70%, a pesar de ser un productor de crudo. ¿Saben qué tipo de crudo procesan las refinerías mexicanas que sí funcionan? El suyo, el Maya, pesado y con alto contenido de azufre. ¿Saben cómo le llamamos en la industria? Jason respondió con una sonrisa irónica. Chapopote, ¿no? Exacto, chapopote. Viscoso, lleno de azufre, una materia que en nuestras refinerías de Texas ni siquiera volteamos a ver. México exporta esa cosa y luego importa crudos más ligeros y caros para hacer sus combustibles. El camino por donde llega ese crudo ligero ahora está cerrado. Un silencio momentáneo llenó la sala. Todos llegaron a la misma conclusión. Cambié la pantalla a datos satelitales que mostraban las estelas de los buques petroleros. 4 superpetroleros de la flota de Pemex estaban detenidos frente a las costas de Omán, incapaces de cruzar el estrecho de Hormuz, varados en medio del mar. Parecían camiones que se habían quedado sin combustible en plena autopista. En mi interior, me convencí. México está acabado. Imagínenlo. Un país que se enorgullece de su historia petrolera, pero cuya infraestructura de refinación está tan deteriorada que depende de las importaciones para mover sus propios coches y aviones. Sus reservas estratégicas son apenas para 90 días. Y el estrecho por donde pasa la mayor parte de ese crudo importado que necesitan, de repente, se cierra. Esto no era una crisis, era una sentencia de muerte. Esa tarde, tuvimos una videoconferencia con la oficina de Londres. Sophie, nuestra analista principal para Europa, informó desde el otro lado de la pantalla. Europa ha firmado contratos adicionales con Noruega, y Alemania está considerando liberar sus reservas estratégicas. Nos llega información de que México ha asegurado una ruta alternativa con Abu Dhabi. Asentí y pregunté, ¿y qué hay de las refinerías mexicanas? Sophie se encogió de hombros. No hay movimientos especiales. El gobierno solo emitió un comunicado.
Algo sobre esforzarse por mantener la estabilidad del mercado. Una risa ahogada se escapó en la sala de juntas. Esforzarse por mantener la estabilidad del mercado era como si, con la casa en llamas, en lugar de llamar a los bomberos, salieran a saludar a los vecinos, diciéndoles que no se preocuparan. Jason añadió, al final, nos llamarán a Washington. Por favor, véndanos gasolina. Crucé los brazos y me recliné en mi silla. Es obvio, pero ¿por qué deberíamos vendérsela barata? El crudo de Texas ya supera los $120 el barril. Cuando México venga a suplicar, no podemos pedir menos de 150. La sala estalló en carcajadas. Una risa cruel, ahora lo sé. Pero en ese momento, lo creíamos de verdad. México era un país con un recurso que no sabía procesar, y un país así no tiene más remedio que depender de la buena voluntad de los que sí saben. En la cadena alimenticia del mercado energético, México siempre había estado en la parte inferior. Esta vez no sería la excepción. Esa tarde envié un informe de emergencia a más de 300 clientes inversores. El título era Escenario de bloqueo de Hormuz, análisis del país más afectado. Todavía recuerdo una frase que escribí en la sección de conclusiones. México, incapaz de escapar de su limitación estructural, como maquilador de energía, se convertirá en la economía que caerá más rápido y más profundo en esta crisis. Lo escribí con mis propias manos, con el peso de mis 23 años de carrera. Sin embargo, había un detalle extraño. Esa noche, mientras revisaba de nuevo los datos satelitales, descubrí algo curioso. Los 4 petroleros mexicanos que estaban detenidos frente a Omán habían empezado a moverse. Pero su rumbo era extraño. No estaban regresando. Tampoco estaban tratando de rodear el estrecho. Los barcos se dirigían hacia el sur, hacia el continente africano. Para ser precisos, seguían una ruta hacia el sur a lo largo de la costa de África Occidental. Fruncí el ceño. ¿África Occidental? De ahí se extrae principalmente crudo ligero. Las refinerías mexicanas están optimizadas para el crudo pesado y amargo como el maya. Procesar crudo ligero de manera eficiente es casi imposible para ellos. Sería como buscar una gasolinera para ponerle gasolina premium a un viejo motor diésel. ¿De qué sirve cambiar el combustible si el motor es diferente? Me reí y apagué el monitor. Esos mexicanos están en pánico, moviendo sus barcos a la desesperada, pensé. El miedo los está llevando a tomar acciones sin sentido. Ese fue mi primer error. 3 días después del bloqueo, el comandante naval de la Guardia Revolucionaria de Irán apareció en una transmisión de Al Jazeera y lanzó una declaración que congeló los mercados energéticos mundiales. Cualquier buque que desee transitar por el estrecho de Hormuz deberá pagar una tarifa de tránsito de $1 por barril de crudo transportado. $1 por barril. Suena a poco, ¿verdad? Pero un superpetrolero transporta 2 millones de barriles. Eso significa $2 millones por un solo cruce. Con docenas de petroleros pasando cada día, Irán iba a recaudar decenas de millones de dólares diarios sin mover un dedo. Y todo esto en aguas internacionales, ni siquiera en su propio territorio. Era indignante. No, indignante no es suficiente. Esto era piratería moderna. Era como retroceder 1000 años a la época en que los vikingos, espada en mano, asaltaban barcos mercantes. Pero lo que fue aún más indignante vino después. Estados Unidos no pudo detenerlos. Me tomó 2 días enteros aceptar ese hecho. Los Estados Unidos de América, con la armada más poderosa del mundo, con un grupo de ataque de portaaviones estacionado en el Golfo Pérsico, no pudo reprimir una simple amenaza de peaje de Irán. ¿Saben por qué? Por el combustible. Según un informe interno del Pentágono que nuestra oficina central en Energy Source Global obtuvo de emergencia, el reabastecimiento de combustible para los aviones de combate a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado en el Golfo Pérsico, se había visto comprometido. El portaaviones en sí es de propulsión nuclear, así que no había problema. Pero los cazas que despegan de su cubierta necesitan combustible de aviación. Y ese combustible de aviación se produce a partir del crudo que llega a través del estrecho de Hormuz. Con el estrecho bloqueado, los buques de abastecimiento simplemente no podían llegar.
El portaaviones flotaba, los cazas estaban alineados en la cubierta, pero no podían volar. Era como tener el puño más fuerte del mundo, pero sin la fuerza para levantarlo. Piénsenlo. Un portaaviones cuya construcción cuesta 13 billones de yenes se había convertido en un trozo de hierro flotante por falta de combustible. El Pentágono entró en pánico. Se propuso liberar de emergencia el crudo de las reservas estratégicas de Texas y Luisiana para producir combustible de aviación militar, pero aquí se toparon con otro muro: las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Para procesar crudo estratégico en refinerías privadas, se requería una evaluación de impacto ambiental, un proceso que llevaría un mínimo de 90 días. 90 días, 3 meses. El mundo se tambaleaba a solo 3 días del bloqueo, y había que esperar 3 meses por un trámite burocrático. Llamé a David, nuestro vicepresidente y ex cabildero de Washington. ¿Cómo es posible esto? Es un asunto de seguridad nacional, ¿y no pueden producir combustible militar por culpa de las regulaciones ambientales? David suspiró. Mark, tú lo sabes. Detrás de las regulaciones ambientales está el lobby del petróleo, y detrás de ese lobby está el Congreso. Liberar las reservas estratégicas haría bajar los precios del crudo doméstico. Las petroleras de Texas no se van a quedar de brazos cruzados. 4 senadores ya han emitido comunicados en contra. Colgué el teléfono y me quedé sentado, aturdido, por un rato. Esa era nuestra realidad. La nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, no estaba siendo detenida por la capacidad de su enemigo, sino por una red de regulaciones e intereses propios que la tenían maniatada. Mientras tanto, la información que llegaba de Europa era aún más absurda. Leí un informe enviado por nuestro contacto en la oficina de Londres y no pude evitar maldecir en voz baja. 3 de las principales navieras europeas consideraron rutas alternativas al estrecho de Hormuz. ¿Y saben a qué conclusión llegaron? La operación de buques en dichas rutas es imposible porque no existen procedimientos de operación para ellas en el manual. No está en el manual. El suministro energético de sus países estaba a punto de cortarse, y estaban hablando de manuales. Las navieras europeas intercambiaban faxes en 2026, con sus sedes centrales y las autoridades marítimas sobre la ruta que rodea el Cabo de Buena Esperanza en África. Las compañías de seguros se negaban a cubrirla, alegando que no tenían una base de cálculo para la prima de seguro de guerra en esa ruta, y el sindicato de marinos se negaba a embarcar, citando el peligro de los piratas en el Golfo de Adén. Todos los involucrados estaban ocupados redactando documentos para demostrar que no era su responsabilidad, y mientras tanto, ni una sola gota de petróleo se movía. Norteamérica estaba igual. Sophie, desde Londres, nos informó en una videoconferencia, con el rostro enrojecido de frustración. La UE ha decidido liberar las reservas estratégicas, pero necesita la aprobación de la Comisión Europea de Energía. Solo convocar una reunión de emergencia de la Comisión llevará una semana. Una semana. En una semana, el precio del crudo superaría los $200. ¿Acaso no lo entendían? Francia, con su alta proporción de energía nuclear, observaba la situación como si fuera un problema ajeno. Italia decía que importaría de emergencia desde Libia, pero las instalaciones portuarias de Libia estaban medio paralizadas desde la guerra civil. Me cubrí la cara con las manos. La Unión Europea, la mayor economía del mundo, tardaba una semana solo para convocar una reunión. Estados Unidos estaba paralizado por su propio cabildeo. Europa no podía ni respirar sin un manual. Así es la civilización moderna. En tiempos de paz, el sistema es una armadura que nos protege, pero cuando llega una crisis, esa misma armadura se convierte en una jaula que nos aprisiona. Regulaciones, procedimientos, manuales, aprobaciones, lobbies, intereses. Todos los mecanismos creados en tiempos de paz se convirtieron en grilletes en una emergencia. 5 días después del bloqueo, la situación trascendió el mercado energético y se extendió al ámbito militar. Surgieron informes de que la tasa de operatividad de los cazas de los países de la OTAN había caído por debajo del 30%. Las unidades de tanques Leopard del ejército alemán solo tenían reservas de diésel para 2 semanas de entrenamiento
y la Fuerza Aérea Británica redujo a la mitad sus vuelos de patrulla con los cazas Typhoon para ahorrar combustible. Puedes tener las armas, pero sin combustible no son más que chatarra. El sistema de armamento más avanzado, construido con billones de dólares, se arrodilló ante la falta de una gota de crudo. Esa noche me quedé solo en la oficina, mirando el monitor. Era un tablero que mostraba el flujo de energía mundial en tiempo real. La tasa de operación de las refinerías en toda Europa parpadeaba en rojo. El gráfico de las reservas de crudo de la mayoría de los países caía en picado. Solo Estados Unidos se mantenía a flote a duras penas con su producción nacional, pero debido a los cuellos de botella en la refinación, el precio de la gasolina ya había superado los $7 por galón. Sin embargo, en un rincón de ese tablero había un dato que no podía comprender: México. La luz que indicaba la tasa de operación de las 4 principales refinerías de Pemex estaba en verde, en operación, 5 días después del bloqueo. Sin que llegara una sola gota de crudo del Medio Oriente, las refinerías de México estaban funcionando. Al principio, pensé que era un error del sistema. Seguro que los datos no se han actualizado, me dije. Llamé a Jason para que lo verificara. Jason cotejó los datos satelitales con los registros de entrada y salida de los puertos y negó con la cabeza. No es un error. Hay registros de que 2 petroleros atracaron ayer en Salina Cruz. ¿De dónde eran esos barcos? Jason amplió la pantalla. Verificó el puerto de origen y abrió los ojos como platos. Del puerto de Bonny, en Nigeria. Nigeria. África Occidental. La misma ruta de la que me había reído días atrás. La misma dirección que tomaron los petroleros mexicanos cuando pensé que estaban moviéndose a ciegas por el pánico. Pero no, habían regresado cargados de petróleo, y ya estaban allí. Me quedé sentado en mi silla, mirando la pantalla por un largo rato. El crudo de Nigeria, conocido como Bonny Light, es un crudo ligero, bajo en azufre, ligero, de alta calidad. Pero las refinerías mexicanas estaban equipadas para procesar crudo pesado. Introducir crudo ligero sería ineficiente y apenas generaría ganancias. ¿Por qué traer un crudo que no les daba beneficios? La pregunta daba vueltas en mi cabeza. Era una acción que desafiaba toda lógica comercial, pero una cosa era cierta: mientras el mundo se detenía, solo México se movía. Esa noche no corregí mi informe. Todavía pensaba que era una coincidencia. Creía que, por mucho que México luchara, sus limitaciones estructurales no cambiarían. Ese fue mi segundo error. Una semana después del bloqueo, prácticamente vivía en la oficina. Llevaba la misma camisa por tercer día consecutivo y había renunciado a afeitarme el día anterior. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, pero no había tiempo para preocuparse por eso. El crudo Brent alcanzó los $170 por barril y la bolsa de Nueva York registró caídas cercanas al límite durante 3 días consecutivos. El mercado energético mundial convulsionaba como un paciente al borde de un infarto. En medio de todo esto, había una cosa que me crispaba los nervios: México. Que hubieran traído crudo ligero de Nigeria. Bueno, está bien, era ineficiente, pero no imposible. Lo que no tenía sentido es que, después de eso, la tasa de operatividad de las 4 refinerías mexicanas no disminuyó. De hecho, había aumentado ligeramente. Más de una semana después de que las importaciones de crudo del Medio Oriente se detuvieran por completo, sus refinerías funcionaban con normalidad. ¿Qué diablos de petróleo estaban usando para mantenerlas en marcha? Ordené al equipo de análisis satelital que rastreara con precisión el movimiento de todos los petroleros en las aguas cercanas a México. 2 días después, uno de los analistas llamó a la puerta de mi oficina. Su rostro tenía una expresión extraña, una mezcla de asombro e incredulidad. «Tiene que ver esto». Me entregó una tableta. Era una foto satelital, una imagen aérea de un pequeño puerto en la costa oeste de Arabia Saudita. ¿Dónde es esto? El puerto de Yambú. Yambú. Tuve que hurgar en mi memoria. Un puerto industrial en la costa oeste de Arabia Saudita, en el lado del Mar Rojo, no del Golfo Pérsico. Un puerto secundario del que casi nunca se hablaba en la industria energética,
Mientras la atención del mundo se centraba en el estrecho de Hormuz al este, nadie se fijaba en este pequeño puerto en el lado opuesto, al oeste. Pero en la foto satelital, 3 superpetroleros estaban alineados en el muelle de Yanbu. Al ampliar la marca en el casco, me enderecé en mi silla. Era el águila de la bandera mexicana. 3 superpetroleros de la flota de Pemex estaban atracados en el puerto de Yanbu, y las tuberías de carga del muelle estaban conectadas a los petroleros. Estaban cargando crudo. ¿Qué demonios es esto?, grité. Jason y Sophie, que estaban en la sala de juntas, entraron corriendo. Lancé la tableta sobre la mesa. Petroleros mexicanos están cargando crudo en Yanbu. Yanbu, en el Mar Rojo. Jason ladeó la cabeza. Un momento. Para cargar crudo en Yanbu, se necesita un oleoducto que cruce la península desde los campos petroleros del este de Arabia Saudita. ¿Existe algo así? Sophie intervino. Abrió su computadora portátil y mostró un documento. El oleoducto este-oeste. Atraviesa unos 200 kilómetros desde Abqaiq, en el este hasta el puerto de Yanbu en el oeste. Es una ruta alternativa para transportar crudo directamente al Mar Rojo, sin pasar por el estrecho de Hormuz. Aunque escuché sus palabras, no las procesé de inmediato. Conocía la existencia de ese oleoducto, pero era una instalación vieja, apenas utilizada y con capacidad limitada, una infraestructura prácticamente olvidada por la industria. ¿Cómo diablos la estaba usando México? La respuesta llegó esa misma tarde. Fue información que el vicepresidente David obtuvo a través de sus contactos en Washington. Su voz al otro lado del teléfono temblaba de una manera extraña. Mark, parece que la Casa Real Saudí abrió el puerto de Yanbu a México, pero no a través de los canales diplomáticos oficiales. Entonces, ¿cómo? ¿Recuerdas que en los años 70, un grupo de ingenieros mexicanos fue a Arabia Saudita? Claro que lo recuerdo. Después de la crisis del petróleo, varias empresas mexicanas se expandieron por Oriente Medio, construyendo ciudades en medio del desierto, trazando carreteras y levantando puertos. Los medios occidentales a veces sacaban documentales sobre ello. Historias de trabajadores de un país pobre de América Latina que se jugaban la vida trabajando en el desierto a más de 50 grados. Bueno, una de las instalaciones que construyó una empresa de ingeniería mexicana en esa época fue precisamente la infraestructura inicial del complejo industrial de Yanbu, y la construcción del tramo terminal oeste del oleoducto este-oeste también fue adjudicada a contratistas mexicanos. No pude cerrar la boca. ¿Estaban usando un oleoducto que ellos mismos ayudaron a construir hace 50 años? Y eso no es todo. Uno de los miembros más importantes de la familia real saudí es el nieto de un príncipe que supervisó el proyecto de Yanbu en aquella época. Su familia ha mantenido una relación personal con el director de aquella empresa de ingeniería mexicana. Y esta vez, cuando el secretario de Energía de México llamó directamente, dicen que aprobó el uso del puerto de Yanbu en 24 horas. Colgué el teléfono y me quedé sentado, inmóvil, por un rato. ¿Entienden lo que esto significa? Estados Unidos ha estado vendiendo armas y forjando alianzas con Arabia Saudita durante décadas. Contratos de defensa de cientos de miles de millones de dólares, protección de la familia real, garantías diplomáticas. Pero cuando el estrecho de Hormuz se cerró, Arabia Saudita no le abrió la puerta trasera a Estados Unidos. Se la abrió a México, a los que 50 años atrás derramaron sudor y sangre para apilar ladrillos en el desierto. La confianza comprada con armas se desvanece cuando las armas ya no son necesarias. Pero el recuerdo de haber trabajado juntos, con las manos desnudas, se graba en los huesos. El sudor que los mexicanos derramaron en el desierto saudí hace 50 años estaba ahora, a través de un oleoducto, fluyendo de regreso a México. Ante ese hecho, me quedé sin palabras. Pero la historia no terminaba ahí. Lo que realmente me dejó perplejo fue una información técnica que obtuvimos al día siguiente. Nuestro equipo de análisis satelital, al examinar con precisión la estructura de la cubierta de los petroleros mexicanos atracados en Yanbu, descubrió algo extraño. En los mamparos internos del petrolero, en lugar de los sistemas de ventilación industrial habituales, había instalados unos dispositivos de origen desconocido,
El análisis infrarrojo sugirió que estaban hechos de un material cerámico con una microestructura porosa. Cuando el analista me trajo el informe, al ver la foto, casi me echo a reír. La apariencia de esos dispositivos se parecía a algo que había visto en mis viajes a México, a las vasijas de barro negro de Oaxaca, esos recipientes rústicos de arcilla que se usan para el mezcal o para almacenar alimentos. ¿Qué es esto? Le pusieron ollas de barro a un petrolero. Jason también se rió. Todos nos reímos. Mientras las empresas energéticas de Occidente usaban sistemas de nanofiltros desarrollados con cientos de millones de dólares, los mexicanos aplicaban tecnología de alfarería a sus buques. La palabra primitivo se quedaba corta, pero Sophie no se rió. Se inclinó para ver la pantalla y dijo en voz baja: «Tal vez no sean simples vasijas. La cerámica antigua de México, como el barro negro, tiene una microestructura porosa que permite el paso del aire, pero filtra la humedad y las impurezas. Si México aplicó este principio a los mamparos de los petroleros, habrían construido un sistema de preprocesamiento que separa naturalmente los componentes de azufre y el agua del crudo durante el transporte. Esto significa que un primer refinado ya está ocurriendo antes de llegar al puerto». La sala se quedó en silencio. Si Sophie tenía razón, México había convertido sus petroleros en plantas móviles de preprocesamiento. Refinar el petróleo mientras lo transportaban, un método que ningún otro país del mundo estaba usando. No es que no lo hicieran, es que ni siquiera se les había ocurrido. Mi risa se desvaneció por completo. Me había burlado de su tecnología de alfarería, pero la posibilidad de que esa tecnología fuera más eficiente que nuestros nanofiltros de miles de millones de dólares comenzó a dar vueltas en mi cabeza. Esa noche volví a abrir el tablero. La situación de la tasa de operación de las refinerías mundiales. Las refinerías de la costa del Golfo de EEUU habían caído al 60% debido a las regulaciones ambientales y los retrasos en el suministro de crudo. Europa estaba en el 50%. Otros países asiáticos se habían desplomado por debajo del 40%. México estaba en un 82%. Transportar crudo ligero desde África Occidental, introducir crudo pesado por la puerta trasera de Arabia Saudita, prerrefinar el petróleo dentro de los propios petroleros y comenzar el refinado a gran escala en el momento en que llegaban al puerto. Todo encajaba como si fuera un único plan maestro. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. México no había estado moviendo sus barcos a la desesperada por el pánico. Tenían un guión desde el principio. Si el estrecho de Hormuz se cerraba, ¿de dónde obtendrían el petróleo? ¿Qué ruta usarían para transportarlo? ¿Cómo aumentarían la eficiencia durante el transporte? Todo estaba calculado. Mientras Estados Unidos estaba atado por el cabildeo y Europa se perdía en reuniones, México ya se había puesto en marcha. No pude apagar el monitor. El número 82% brillaba en la oscuridad como una luz de neón. Un país que luchaba por refinar su propio petróleo estaba procesando más crudo que las superpotencias energéticas. Esto no era suerte, era diseño. Y yo aún no lo sabía, pero esto era solo el principio. 10 días después del bloqueo, ordené al equipo de análisis que determinara con precisión qué tipo de petróleo estaba importando México. Habíamos confirmado que traían crudo pesado de Yanbu y crudo ligero de África, pero eso no era suficiente para explicar una tasa de operación del 82%. Faltaba una pieza en el rompecabezas. 2 días después, Jason me trajo los resultados. Su rostro mostraba una expresión indescriptible, a medio camino entre la estupefacción y el asombro. «Mark, he preparado una lista del crudo adicional que México está importando». «¿De dónde?» «De varias fuentes. Venezuela, Kazajistán, México mismo y hasta las arenas bituminosas de Alberta, en Canadá». Al principio, no podía creer lo que oía. Repetí esos nombres uno por uno. Venezuela, Kazajistán, México, arenas bituminosas de Canadá. ¿Saben ustedes qué tipo de crudo producen estos lugares? En la industria energética existe una clasificación llamada gravedad API. Cuanto más alto es el número, más ligero y mejor es el petróleo.
El crudo de Texas tiene un API de alrededor de 40, el Brent del Mar del Norte de 38. Son petróleos ligeros, limpios y fáciles de refinar. Pero los crudos que Jason mencionó eran de esta calaña. La mezcla Merey de Venezuela, API 16. El bitumen de las arenas bituminosas de Canadá, API 8. Esto está más cerca del asfalto que del petróleo. A temperatura ambiente, ni siquiera fluye. Hay que calentarlo para que no se solidifique en las tuberías. ¿Saben cómo llamamos a este tipo de petróleo en la industria? El desecho de los desechos, lo peor del chapopote. Las refinerías estadounidenses ni lo tocan. Los costos de refinación son tan altos que cuanto más lo procesas, más dinero pierdes. En Europa, algunos países incluso prohíben su importación por regulaciones ambientales. Es decir, era el petróleo basura que la industria mundial de la refinación ignoraba, que nadie compraba, y por lo tanto, su precio estaba por los suelos. Y México lo estaba comprando todo. En grandes cantidades. Me entró la risa. Me reí de verdad. Están locos. Los mexicanos se han vuelto completamente locos. Jason se unió a la risa. ¿Qué demonios piensan hacer importando bitumen? En el momento en que lo metan en las tuberías de la refinería de Tula, se solidificará y paralizará toda la instalación. Asentí y corregí mi informe. Industria de refinación mexicana. Una apuesta desesperada. Se espera que el colapso se acelere cuando se agoten las reservas. Así lo escribí. Mi conclusión fue que una nación con problemas de recursos, impulsada por el miedo, estaba comprando cualquier petróleo que encontrara. No parecía haber otra explicación posible. Pasaron unos días. Sophie irrumpió en la sala de juntas, abriendo la puerta con fuerza. Sus manos, normalmente firmes, temblaban. «Mark, tienes que ver esto. Ahora mismo». Abrió su portátil. La pantalla mostraba los datos del mercado al contado de combustible de aviación internacional. Leí los números. Me froté los ojos. Los leí de nuevo. Después de la tercera lectura, me levanté lentamente de mi silla. Las exportaciones de combustible de aviación desde México se habían triplicado en comparación con los niveles anteriores al bloqueo. Combustible de aviación. Jet fuel. El producto refinado de más alta calidad, utilizado en aviones de combate y de pasajeros. Se produce a partir del queroseno, la fracción más limpia del crudo. Su contenido de azufre es extremadamente bajo, y los estándares de pureza son de nivel militar. Y México lo estaba produciendo en masa. Estaban comprando el petróleo más sucio del mundo para producir el combustible más limpio del mundo. Apoyé las manos en la mesa y me quedé de pie, sin poder decir nada por un momento. ¿Cómo era posible extraer combustible de aviación de grado militar de una sustancia parecida al asfalto con un API de 8? Esto no era ciencia, era alquimia. No era diferente de producir oro a partir del plomo. ¿Cómo es posible algo así? Sophie respondió. Es por las plantas de coquización y los complejos de mejora que Pemex tiene. Unidades de coquización retardada, hidrodesulfuradoras de residuos al vacío, unidades de craqueo catalítico fluidizado. Estas instalaciones están concentradas con la mayor densidad del mundo en lugares como Salina Cruz, Tula y Cadereyta. Como complejo de refinación individual, el de Salina Cruz es de escala mundial. Eso ya lo sé, pero tener las instalaciones no significa que puedas convertir bitumen en combustible de aviación. Exacto. Con solo las instalaciones es imposible. El problema es la tecnología de operación. Aunque te den el mismo equipo, el producto final cambia por completo dependiendo de cómo configures los parámetros del proceso. Los ingenieros mexicanos llevan décadas tratando con crudo pesado. Tienen acumulada la experiencia de haber procesado durante más tiempo el petróleo más difícil de manejar del mundo. En ese momento, recordé algo. ¿Por qué las refinerías de Texas evitaban el crudo pesado? No era por falta de tecnología, era porque tenían tanto crudo ligero que no necesitaban tomar el camino difícil. Como tenían abundancia de petróleo fácil, no tenían el incentivo para desarrollar la tecnología para manejar el petróleo difícil. México era diferente. No tenían recursos de buena calidad, así que no tenían otra opción. No podían permitirse comprar petróleo bueno, así que tenían que comprar el barato
y de mala calidad. Y de ese petróleo de mala calidad, tenían que extraer productos buenos. Habían repetido esa tarea todos los días durante décadas. Su debilidad se había convertido en su tecnología. Unos días después, el vicepresidente David me entregó un documento interesante. Era el resumen de una ponencia presentada por un ingeniero jefe del complejo petrolero de Salina Cruz en un congreso de la industria. Su nombre era Ramiro Sánchez. Su cargo: jefe de tecnología de la refinería de Salina Cruz. Al leer el título de la ponencia, sentí como si mi corazón se hubiera saltado un latido. Estudio sobre la viabilidad de la producción de combustible de aviación de grado militar mediante la optimización del proceso de mejora de crudos extrapesados. Era él. Esta ponencia se había presentado hacía 3 años. Hacía 3 años que ya estaban preparando un escenario como este. En una grabación de una entrevista que David consiguió adicionalmente, quedaba registrada esta declaración del ingeniero Sánchez. La generación de mi padre, en los años 30, con un ingreso per cápita que no llegaba ni a los $200, expropió la industria petrolera. No tenían dinero ni para comprar refacciones, así que canibalizaban equipos viejos y usaban su propio ingenio para mantener las cosas funcionando. Los de afuera decían que estaban locos. Esas instalaciones son ahora la arteria aorta de la industria mexicana, la red de oleoductos que transporta el crudo, los poliductos que envían los productos a otras zonas industriales. Todo se construyó siguiendo esa lógica de autosuficiencia. Sobre el camino que abrieron con las manos desnudas, construyeron el sistema circulatorio de nuestra industria. En aquel entonces nos dijeron que era imposible, y ahora nos dicen que es imposible. Somos gente que ha crecido escuchando que es imposible. Por eso, sabemos cómo hacerlo. Leí esa transcripción 3 veces, y entonces, con un impacto como un golpe en la nuca, lo comprendí. La tecnología de refinación de México no había caído del cielo un día de repente. Eran los herederos de los ingenieros que tomaron el control de la industria en 1938, de la gente que construyó un país con sus propias manos, del legado de generaciones que convirtieron lo imposible en posible en un país con ingresos de $200. Todo eso fluía ahora por las tuberías de la refinería de Salina Cruz. Estados Unidos, en su abundancia, perdió la tecnología. Como rebosaban de petróleo bueno, olvidaron cómo manejar el malo. Europa, obsesionada con acumular regulaciones, vio cómo esas mismas regulaciones se convertían en un muro de impotencia. México era un país que no tenía nada de buena calidad, por eso exprimió lo que tenía hasta el límite. Y esa experiencia extrema se consolidó como una tecnología que nadie más en el mundo podía imitar. 20 días después del bloqueo, el panorama del mercado energético internacional comenzó a cambiar visiblemente. El precio del combustible de aviación mexicano se estaba convirtiendo en el estándar mundial. Las aerolíneas de varios países europeos hacían cola para asegurar el combustible de aviación de México, y nos llegó información de que oficiales militares de la OTAN estaban contactando directamente a Pemex. Los aviones de combate más poderosos del mundo no podían volar si no usaban el combustible fabricado por México. Me paré junto a la ventana de mi oficina y contemplé el paisaje nocturno de Houston, los camiones cisterna que recorrían las calles, las luces de las refinerías, el imperio del oro negro que había construido esta ciudad. Siempre habíamos creído que quien tiene el petróleo domina el mundo. Pero ahora, un país que no tenía una gota de petróleo de buena calidad dominaba el petróleo, una partida en la que el que no tiene vence al que tiene. Nunca había visto una partida así. No, me habían enseñado que era imposible, que el mercado siempre está del lado del que posee los recursos, que esa era la ley del capitalismo. México había derribado esa ley, con la basura que otros habían desechado. Un mes después del bloqueo, participé por primera vez en mi vida en una videoconferencia de emergencia del Pentágono, como asesor civil. Fue una solicitud directa del director de la Oficina de Seguridad Energética. En la pantalla, 4 generales uniformados, el subsecretario de Estado y 3 expertos en energía del sector privado, incluyéndome a mí, nos reunimos. El ambiente era como el de un funeral.
El director de Seguridad Energética tomó la palabra. Actualmente, las reservas de combustible de aviación para las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Medio Oriente son para 7 días. En 7 días, la capacidad operativa de nuestras unidades de cazabombarderos FINS desaparecerá de facto. 7 días, solo una semana. Estados Unidos, que se jactaba de tener la fuerza aérea más poderosa del mundo, tendría que dejar sus aviones en tierra en una semana por falta de combustible. Miré los rostros de los generales en la pantalla. Estaban petrificados. No era ira ni frustración. Era una expresión de impotencia que cubría sus rostros. El director continuó. La producción de combustible de aviación militar en las instalaciones nacionales requiere un mínimo de 45 días debido a la evaluación ambiental y los procedimientos de aprobación del Congreso. Hicimos un pedido de emergencia a las refinerías de la costa del Golfo, pero nos informaron que, debido a los retrasos en el suministro de crudo, no pueden garantizar la fecha de entrega. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿De qué nos sirve recibir combustible de aviación en 45 días? En una semana, nuestros aviones estarán en tierra. En ese momento, el subsecretario de Estado habló con cautela. Hay una opción. Todas las miradas se centraron en él. El subsecretario tomó un documento. Actualmente, en el mercado al contado de combustible de aviación mundial, solo hay un proveedor que posee combustible de grado militar disponible para entrega inmediata. Hubo un momento de silencio. México. La sala de conferencias se congeló. Yo también contuve la respiración. México. El ejército de los Estados Unidos iba a comprar combustible mexicano para ponerlo en sus casas. El rostro del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea se puso rojo de ira. ¿Poner combustible hecho por Pemex en un FINS? Señor, actualmente México produce más del 80% del combustible de aviación disponible en el mundo. No hay otra opción. 80%. Repetí esa cifra en mi cabeza una y otra vez. El país al que un mes antes llamábamos maquilador de energía controlaba el 80% del combustible de aviación del mundo. El mundo se había convertido en un lugar donde, para que un caza volara, se necesitaba el permiso de México. Esto no era una fluctuación del mercado energético. Era el momento en que la estructura de poder de la civilización se estaba invirtiendo. Después de que terminó la reunión, me quedé mirando el monitor, aturdido. En ese momento, Jason entró corriendo. «Mark, acaba de salir un cable de Reuters», mostró la pantalla. Leí el titular y apreté con fuerza los reposabrazos de mi silla. Pentágono firma contrato de importación de emergencia de combustible de aviación militar con la petrolera estatal mexicana Pemex. Valor del contrato. 1. $200 millones. Comprar 1. $200 millones en combustible de aviación a México. Y era un contrato de emergencia. Sin licitación, sin comparación con otros competidores. Porque no había otros competidores. Era el poder de quien monopoliza el mercado. Pero el verdadero shock llegó con un video al día siguiente. Un video que el vicepresidente David obtuvo extraoficialmente a través de sus contactos en el Pentágono. Era una escena sobre el Golfo Pérsico. Las unidades de cazabombarderos Quincy Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EEW reanudaban sus vuelos de patrulla. Después de más de una semana en tierra, los cazas volvían a surcar los cielos. Dentro de los tanques de combustible externos colgados bajo las alas de esos cazas, había combustible de aviación refinado en Salina Cruz, México. El crudo extrapesado con un API de 16, extraído de las profundidades del lago de Maracaibo en Venezuela, había sido transformado por las manos de los ingenieros mexicanos en el combustible para jets de mayor pureza del mundo, había cruzado el Pacífico, el Índico, y ahora se quemaba en los motores de los cazas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Piénsenlo, el caza más avanzado del mundo, construido por Estados Unidos con billones de dólares, no podía volar a menos que México tomara un petróleo que parecía basura del basurero y lo transformara con su alquimia. Esto se había hecho realidad. Esa noche no podía dormir. Estaba sentado en mi estudio cuando recibí un correo electrónico. Era de Sophie.
reenviando un artículo de opinión de un profesor de la Universidad Libre de Berlín, del Departamento de Economía Energética. El profesor Klaus Schmidt, un académico con más de 30 años de experiencia en el campo de la economía energética, una figura reconocida por haber sentado las bases teóricas de la política energética europea. Unos días antes, en una entrevista televisada, había criticado las inversiones de México en refinación. La inversión de México en complejos de mejora es un gasto excesivo e incomprensible desde la perspectiva de la eficiencia del capital occidental. Invertir miles de millones de dólares en la refinación de crudo pesado de bajo rendimiento no es una inversión racional, sino un apego emocional. 3 días después de que se emitiera esa entrevista, el profesor Schmidt volvió a aparecer en el mismo programa. Lo que Sophie me envió fue la transcripción de esta segunda aparición. A medida que leía, mis manos se detuvieron. La voz del profesor Schmidt temblaba. Hace unos días, en este programa, critiqué a la industria de refinación de México. Dije que era una inversión excesiva, que no se ajustaba a la racionalidad occidental. Retiro esa declaración. El presentador le preguntó por qué. Esta mañana recibí una noticia. Un avión de carga con ayuda humanitaria de la ONU para una región de África Oriental afectada por la sequía llevaba 2 días sin poder despegar por falta de combustible. Partió esta mañana temprano, con combustible de aviación proporcionado por Pemex. El profesor Schmidt se quitó las gafas. La transcripción indicaba un silencio de unos 5 segundos. Durante 30 años he estudiado el mercado energético y he explicado el mundo en términos de eficiencia y rentabilidad. Dentro de ese marco, las acciones de México eran irracionales. ¿Por qué refinar un petróleo que no da ganancias? ¿Por qué hacer una inversión que nadie más hace? Pero ahora, ante la realidad de que los cazas del mundo vuelan con combustible mexicano y los aviones de ayuda humanitaria despegan con combustible mexicano, mis 30 años de teoría se han vuelto inútiles. Al final dijo esto: la gente de México no está invirtiendo sabiendo que van a perder dinero. Están invirtiendo en un eje de tiempo que nosotros no vemos. Mientras nosotros miramos los resultados trimestrales, ellos miraban 50 años hacia el futuro. Durante 30 años, he estado viendo el mundo a través de la lente equivocada. Cerré la computadora portátil y me quedé sentado en la oscuridad por un rato. Resultados trimestrales, maximización del valor para el accionista, rentabilidad a corto plazo. Era el evangelio que predicaba Wall Street. Yo mismo era un hombre que había vivido bajo ese evangelio durante 23 años. Los números tenían que subir cada trimestre. La inversión que no daba beneficios inmediatos era ineficiente y el mercado siempre era racional. México estaba fuera de ese evangelio. El haber ayudado a construir un oleoducto en el desierto en los años 70 se convirtió en una línea de vida 50 años después. La inversión de miles de millones en complejos de mejora de baja rentabilidad se convirtió en el escudo para la supervivencia de la nación. La autosuficiencia que forjaron con sus propias manos se convirtió en las arterias de su industria. Una generación que asume una pérdida por el bien de la siguiente generación. Era un concepto que no estaba en los libros de texto de economía occidentales. 40 días después del bloqueo, el mapa energético mundial había cambiado así. Tasa de operación de las refinerías de la costa del Golfo de EU, 52%. Promedio europeo, 43%. Otros países asiáticos, 38%. México, 91%. Cuota de mercado mundial de combustible de aviación de origen mexicano, 83%. Contratos militares con la OTAN, firmados. Acuerdo de suministro de combustible de aviación humanitaria con la ONU, firmado. Contratos de suministro de combustible con 17 aerolíneas civiles de Asia-Pacífico, firmados. El director de Seguridad Energética, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el profesor Schmidt, Sophie, Jason, David y yo, Mark. Todos mirábamos en la misma dirección, al otro lado del Pacífico, hacia el extremo sur del istmo de Tehuantepec, en México, a una ciudad llamada Salina Cruz. Allí estaba girando el motor del mundo.
45 días después del bloqueo, el mundo comenzó a preguntarse, ¿cómo lo logró México? ¿La ruta alternativa? ¿El acceso secreto? ¿La tecnología para refinar crudo extrapesado? ¿El sistema de preprocesamiento en los petroleros? Nada de esto podía improvisarse. Sin duda, había una preparación. Pero, ¿desde cuándo y cómo? La respuesta llegó a través de una transmisión de CNBC. El ingeniero Ramiro Sánchez concedió su primera entrevista a un medio extranjero, de pie frente a la cámara, con el fondo de la sala de control central de la refinería de Salina Cruz y vistiendo su uniforme de trabajo. El presentador de CNBC hizo la pregunta que el mundo quería hacer. Señor Sánchez, ¿cómo fue posible una preparación tan perfecta? ¿Habían previsto el bloqueo del estrecho de Hormuz? El ingeniero Sánchez pensó por un momento y respondió con calma. No lo previmos. Vivimos en un país donde mañana podría estallar una crisis. Desde antes de que yo naciera, este país ha estado asumiendo los peores escenarios y elaborando contramedidas. El bloqueo de Hormuz es solo uno de los cientos de escenarios posibles. El presentador insistió. ¿Cientos? Sí. México tiene oficialmente más de 200 escenarios de respuesta a crisis energéticas. Bloqueo del estrecho de Hormuz. Conflicto en el estrecho de Malaca. Enfrentamientos en el mar de China Meridional. Bloqueo naval de los puertos mexicanos. Parálisis portuaria por un superhuracán. Para cada caso, tenemos preparados manuales sobre fuentes de importación alternativas de crudo, rutas de desvío, el orden de liberación de las reservas y la reconversión de los procesos de refinación. Sentado en el sofá, viendo esa transmisión, apreté con fuerza el control remoto. Más de 200 escenarios. En Energy Source Global, la mayor empresa de energía del mundo, teníamos 12 protocolos de respuesta a crisis energéticas. Mientras la empresa más grande del mundo tenía solo 12, un país que luchaba por refinar su propio petróleo había preparado 200. Inmediatamente después de esa transmisión, los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a investigar el sistema de respuesta a crisis energéticas de México. La información que surgía una tras otra era algo que incluso un experto de la industria como yo escuchaba por primera vez. En la primera crisis del petróleo del 73, la tasa de crecimiento económico de México se redujo a la mitad de la noche a la mañana. Las fábricas se detuvieron, el gasóleo para calefacción se agotó y la gente hacía cola desde la madrugada para comprar tanques de gas. En la segunda crisis del petróleo, en el 79, fue aún más grave. En un país orgulloso de su petróleo, pero incapaz de refinarlo, toda la población experimentó en carne propia el terror de que el combustible se agotara. Ese trauma creó el sistema. Según un informe que Sophie preparó, México comenzó a construir un sistema nacional de respuesta a emergencias energéticas inmediatamente después de las crisis del petróleo. No se trataba simplemente de acumular reservas. Era una estrategia a largo plazo para diversificar las fuentes de importación de crudo, una hoja de ruta tecnológica para especializar las instalaciones de refinación en el procesamiento de crudo pesado, la garantía de rutas de transporte alternativas, e incluso simulacros de respuesta a crisis entre el sector público y el privado. Era una hoja de respuestas que habían tejido hilo a hilo durante 50 años. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. ¿Por qué México invirtió sumas astronómicas en complejos de mejora de baja rentabilidad? ¿Por qué se tomó esa decisión que el profesor Schmidt criticó como una inversión excesiva e irracional? No era una cuestión de retorno de la inversión. Era una cuestión de supervivencia. Era el seguro que la gente que había experimentado el terror de que el país se detuviera si el petróleo se agotaba, había construido apretando los dientes para no volver a sentir ese miedo nunca más. 50 días después del bloqueo, la situación en Estados Unidos se movía en la dirección opuesta a la de México, Houston, Texas, la ciudad a la que había ido a trabajar durante 23 años. El precio de la gasolina alcanzó los $12 por galón. Las colas de coches en las gasolineras se extendían por 3 cuadras y se necesitaba la presencia de la policía. En Nueva Jersey, hubo una pelea grave en una gasolinera por el turno para cargar combustible. En Los Ángeles,
California, los camioneros bloquearon las autopistas en señal de protesta. Vi esa escena con mis propios ojos de camino al trabajo. En un cruce frente a mi empresa, un taxista y el conductor de un coche particular se estaban peleando. Parecía que una disputa por el acceso a una gasolinera había escalado. Sonaban las sirenas de las patrullas, la gente gritaba, y en un rincón vi a un anciano caminando con un bidón de gasolina vacío. Esto era Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, la mayor potencia militar del mundo, y en su capital y sus grandes ciudades, los ciudadanos se agarraban del cuello por una gota de combustible. Esa tarde, después de volver a casa, estaba viendo las noticias como de costumbre, cuando me quedé paralizado frente a la pantalla. Estaban transmitiendo en directo desde una Ciudad de México. Era un reportaje de un corresponsal de la BBC en la capital. Una gasolinera en la alcaldía de Coyoacán. 2 o 3 coches cargando combustible como de costumbre. No había colas. El empleado de la gasolinera llenaba el tanque con una expresión tranquila, y a su lado, una mujer entraba a una tienda de conveniencia de la mano de su hijo. El comentario del corresponsal de la BBC resonó. Lo que están viendo ahora es una escena en la Ciudad de México, 50 días después del bloqueo del Estrecho de Hormuz. No se ha implementado el racionamiento de energía. Las gasolineras operan con normalidad, y el aumento de los precios es aproximadamente 1/3 del de Estados Unidos o Europa. El gobierno mexicano ha anunciado que, gracias a la liberación de las reservas y la obtención de crudo alternativo, mantiene estable el suministro de energía en el país. Me quedé de pie frente al televisor, sin poder moverme por un rato. La ciudad en la pantalla estaba en paz. La gente estaba sentada en los cafés tomando café. Los autobuses recogían pasajeros en las paradas, y los oficinistas que salían del trabajo caminaban hacia la estación de metro. Mientras en Estados Unidos ocurrían incidentes violentos por el combustible, en México, la vida cotidiana transcurría como si nada hubiera pasado. ¿Entienden lo que significa esta escena? Un país rebosante de recursos sumido en el caos, y un país sin una sola gota de recursos de calidad manteniendo la calma. Era exactamente lo contrario de lo que dictaba el sentido común. Era una escena que te obligaba a romper los libros de texto. Al día siguiente, cuando entré en la sala de juntas de la oficina, el vicepresidente David ya estaba allí. Delante de él, estaba extendida una versión en inglés del libro blanco sobre la respuesta a emergencias energéticas publicado por el gobierno mexicano. «Mark, ¿has leído esto?» «Todavía no». «Léelo. Se te pondrá la piel de gallina». Comencé a hojear el libro blanco. Con cada página que pasaba, sentía un escalofrío por la espalda. El manual de reconversión de fuentes de importación de crudo estaba subdividido en 5 fases, desde la primera hasta la quinta. En cada fase, se especificaba de qué país productor, qué grado de crudo y en qué cantidad se importaría como sustituto, incluyendo la cantidad, la ruta y la fecha estimada de llegada. El protocolo de reconversión del proceso de refinación detallaba, con una precisión de hasta 2 decimales, el tiempo de cambio del catalizador, el rango de ajuste de la temperatura y la variación en la proporción de los productos resultantes cuando cambiaba el grado del crudo. David dijo, este libro blanco se creó por primera vez en 1978. Desde entonces, se ha actualizado cada año. La última revisión fue el año pasado. Lo han estado puliendo durante casi 50 años, sin faltar un solo año. 50 años. Tiempo suficiente para que cambiaran 2 generaciones. México había seguido escribiendo esta hoja de respuestas. La generación del padre hizo el borrador, la generación del hijo lo corrigió y la generación del nieto lo ejecutó. Cerré el libro blanco y miré por la ventana. Vi el horizonte de Houston. Nosotros, en Estados Unidos, cuando ocurre una crisis, convocamos una reunión. En la reunión, organizamos un subcomité. El subcomité elabora un informe. El informe se envía al Congreso. El Congreso vota. Si la votación fracasa, empezamos de nuevo desde el principio. México no convocó reuniones. Sacaron su hoja de respuestas. La hoja de respuestas que llevaban escribiendo durante 50 años. Cuando ocurrió la crisis,
Solo tuvieron que decidir qué página abrir. El resto ya estaba escrito. Esa noche, en mi estudio, me serví un whisky y me quedé pensando por un rato. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de ese país, México? El mundo siempre había visto a México como un país peligroso, con un vecino impredecible al norte, con crisis económicas recurrentes. Una región geopolíticamente volátil, de alto riesgo. Yo mismo lo había escrito en mis informes. A las inversiones relacionadas con México, siempre se les debe añadir una prima de riesgo geopolítico. Pero ese peligro fue lo que forjó a México. La tensión de que una crisis pudiera estallar cualquier día creó un hábito diario, y ese hábito, acumulado durante 50 años, se convirtió en un sistema de respuesta a crisis que ningún otro país del mundo podía poseer. Los países seguros no necesitaban imaginar una crisis. México nació en la crisis y se alimentó de la crisis para crecer. El perfeccionismo nacido del trauma, la minuciosidad forjada por el miedo. Ante eso, me quedé sin palabras. En las calles de Houston, las sirenas seguían sonando. Las noticias en el cintillo informaban de otro altercado frente a una gasolinera. Dejé mi vaso de whisky y susurré en voz baja. Creíamos que estábamos seguros, no porque estuviéramos preparados, sino porque nunca habíamos experimentado una crisis. México era diferente. Ese país experimentó la crisis, y se preparó tanto como la experimentó, y resistió tanto como se preparó. Y yo aún no lo sabía, que México no solo resistiría, sino que iría más allá. 2 meses después del bloqueo, ocurrió un evento sin precedentes en Washington. El vicepresidente David me llamó a primera hora de la mañana. Su voz era diferente a la de siempre. No era emoción ni ira. Era el temblor de alguien que se encuentra en medio de la historia. Mark, la Casa Blanca, va a enviar un emisario especial a México. ¿Un emisario? ¿Para qué? Combustible de aviación. El secretario de Energía volará personalmente a la Ciudad de México para firmar un contrato a largo plazo para el suministro de combustible de aviación para la Fuerza Aérea y nuestras fuerzas en la OTAN. Me senté en la cama y me quedé en silencio por un momento. El secretario de Energía yendo en persona. No una negociación práctica a través de canales diplomáticos, sino el envío de un emisario de nivel de gabinete. Esto no era una simple compra. Era, de hecho, una súplica. Y junto con el envío de ese emisario, llegó un rumor desde Washington, que el presidente había llamado personalmente al líder de México. El contenido de la llamada no se hizo público oficialmente, pero esto era lo que se susurraba en los círculos políticos de Washington, que el presidente había expresado su pesar por las presiones relacionadas con la energía que Estados Unidos había ejercido sobre México en los últimos años. Es decir, la exigencia de que dejara de importar crudo iraní bajo amenaza de sanciones, o las presiones comerciales para que comprara gas natural estadounidense a precios superiores a los del mercado, que usó la palabra pesar. Ustedes saben lo que pesa esa palabra en Washington. Que yo recuerde, Estados Unidos nunca había expresado su pesar a otro país por un asunto de energía. Cuando Jason escuchó la noticia, dijo una sola frase. ¿Qué decíamos hace un mes? Que México vendría a suplicarnos por gasolina. No pude responder nada. Éramos nosotros los que habíamos venido a suplicar. Unos días después, ocurrió un evento aún mayor. Se convocó una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Era para discutir la respuesta de la comunidad internacional a la crisis del bloqueo del Estrecho de Hormuz. Observé la transmisión en vivo en la pantalla gigante de la oficina. Jason, Sophie, David, todo el equipo de análisis estaba reunido en la sala de juntas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subió al podio. Nadie esperaba lo que iba a decir. Francia, con su alta proporción de energía nuclear, había sufrido relativamente pocos daños en esta crisis, por lo que Macron había mantenido una posición de cierta holgura dentro de Europa. Macron comenzó su discurso en inglés. Los primeros minutos fueron lo que se esperaba. La libertad de navegación internacional, un llamado a una solución diplomática con Irán, el fortalecimiento del papel del Consejo de Seguridad de la ONU, cosas de manual. Pero a mitad del discurso, el tono de Macron cambió. Apartó la vista de sus notas, miró de frente y dijo,
En esta crisis, nosotros, Europa, hemos mostrado nuestra peor cara. Cuando llegó la crisis, convocamos reuniones, organizamos comités y redactamos informes. Mientras tanto, nuestros ciudadanos temblaban de frío sin combustible para la calefacción, los vuelos se cancelaban y las fábricas se detenían. La sala de la Asamblea se quedó en silencio. Era inusual que Macron admitiera públicamente el fracaso de su país y de Europa. Mientras tanto, había un país sin ningún recurso de calidad. Ese país no convocó reuniones. Simplemente abrió la hoja de respuestas que había preparado durante 50 años. Las refinerías de ese país no dejaron de funcionar mientras el mundo se detenía y el combustible de aviación que produjo hizo volar los cazas de nuestros aliados y llenó los tanques de los aviones de ayuda humanitaria para África. Macron hizo una pausa y declaró con claridad: el estándar global para la seguridad energética está ahora en la Ciudad de México. Propongo oficialmente a la Unión Europea que estudiemos conjuntamente el sistema de respuesta a crisis energéticas de México y lo adoptemos como un estándar mundial. La sala de juntas estalló en un murmullo. Sophie se cubrió la boca con la mano. Jason se inclinó hacia adelante en su silla. David cruzó los brazos y asintió lentamente. Nadie dijo una palabra, pero la expresión de todos decía lo mismo. El mundo había cambiado. El país etiquetado como maquilador de energía, país con recursos de mala calidad, riesgo geopolítico, estaba siendo nombrado en el podio de la Asamblea General de la ONU como un estándar global, de la boca del presidente de Francia. Pero en esta historia, todavía queda una escena de la que no he hablado. Quizás la escena más increíble de todos estos acontecimientos. Ocurrió alrededor del día 51 del bloqueo. Un petrolero mexicano, mientras transitaba por el Mar Rojo en dirección al Canal de Suez, fue amenazado por un grupo armado que se creía tenía vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán. 3 lanchas rápidas armadas se acercaron al petrolero mexicano y le ordenaron que se detuviera. El mundo contuvo la respiración. Si el petrolero mexicano era secuestrado, toda la red de suministro de combustible de aviación mundial podría tambalearse. La Marina de los EEU intentó enviar un buque de escolta, pero tardaría al menos 24 horas en llegar a la zona. Pero no fueron necesarias 24 horas. 2 horas después de que las lanchas se acercaran al petrolero mexicano, 3 ancianos líderes tribales de la región costera de Yemen contactaron por teléfono satelital al comandante de la Fuerza Armada. Y 30 minutos después, las lanchas se retiraron. Recibí este informe y me quedé atónito. Le pregunté a David, ¿por qué los líderes tribales protegieron a un petrolero mexicano? David respondió, entre los años 70 y 80, hubo una empresa de construcción mexicana que se encargó de un proyecto de construcción de carreteras en la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudita. El supervisor de obra de entonces, un mexicano, construyó un pozo para los habitantes locales. No estaba en el contrato. Desde la sede central le armaron un escándalo por el sobrecosto, pero parece que el supervisor compró los materiales con su propio sueldo. ¿Me estás diciendo que protegieron un petrolero por un simple pozo? No fue un solo pozo. Gracias a que esa aldea tuvo agua potable, los niños dejaron de morir de cólera. Fue hace más de 40 años, pero la gente del pueblo todavía lo recuerda. El nombre de ese supervisor era, al parecer, Supervisor Hernández. Un anciano del pueblo dijo en una entrevista, un mexicano llamado Hernández salvó a nuestros hijos. No permitiremos que nadie ataque un barco mexicano. La sala de juntas se quedó en un silencio absoluto. Resoplé y luego exhalé lentamente. Lo que un portaaviones de miles de millones de dólares no pudo lograr, lo logró un pozo cavado hace 40 años. La seguridad en el Mar Rojo, que los misiles y los cazas no pudieron garantizar, la garantizó la bondad de un solo hombre. Damas y caballeros, así es la confianza. Algo que no está escrito en los contratos, que no aparece en los balances, que no se puede medir en un informe trimestral, pero algo que, cuando llega una crisis, se convierte en un escudo más fuerte que un misil. Hace 40 años, México cavó un pozo en el desierto. Hace 50 años, construyó un oleoducto.
Hace 20 años, invirtió miles de millones en complejos de mejora. Todo ello, si se mira solo a los números, era ineficiente. Si se metía en una calculadora de retorno de la inversión, daba negativo. Cualquier analista de Wall Street habría recomendado vender. Yo también lo habría hecho. Yo fui el que recomendó vender. Pero todas esas inversiones ineficientes se conectaron para formar una sola red. La puerta trasera de Arabia Saudita se abrió. El anciano líder tribal de la costa de Yemen se convirtió en un escudo. La refinería de Salina Cruz se convirtió en el motor del mundo y en la Asamblea General de la ONU fue declarado un estándar global. La semilla que una generación sembró se convirtió en el fruto de la siguiente, y ese fruto, a su vez, en la semilla de la generación venidera. El circuito de valor que la economía occidental no puede medir se había activado. 60 días después del bloqueo, el orden energético mundial ya no era el de 2 meses atrás. El secretario de Energía de EEUU firmó en la Ciudad de México un contrato de suministro a largo plazo con Pemex. La Unión Europea aprobó oficialmente un estudio conjunto del sistema de respuesta a crisis energéticas de México. Los líderes tribales de Oriente Medio ofrecían escolta no oficial a los petroleros mexicanos. Los países que habían mantenido el orden mundial con su poderío militar inclinaban la cabeza ante la falta de una gota de combustible, y un país que no producía ni una gota de combustible de calidad se había convertido en el que controlaba el combustible del mundo. Me paré junto a la ventana de mi oficina y observé las llamas que se elevaban de las chimeneas de las refinerías de Houston. Esas llamas fueron una vez el centro del mundo. Ahora, ese centro se estaba desplazando al otro lado del Pacífico. Sophie se acercó y se paró a mi lado. Preguntó en voz baja: «Mark, ¿vas a corregir tu informe sobre México?» Después de un momento, respondí: «No lo voy a corregir. Lo voy a reescribir desde cero». Sophie sonrió levemente. En esa sonrisa se mezclaban la tristeza de la derrota y el asombro del descubrimiento. Presenté mi renuncia el día 70 del bloqueo. 23 años. Trabajé en Energy Source Global durante 23 años. Empecé como becario y ascendí hasta analista jefe. Un solo informe mío movía miles de millones de dólares en fondos. Tenía una casa en el centro de Houston, una casa de campo en el Hill Country de Texas, y en mi cuenta de jubilación se acumulaban cifras que garantizaban una vejez cómoda. Renuncié a todo ello. El vicepresidente David, al ver mi carta de renuncia, vino a mi oficina, cerró la puerta, se sentó frente a mí y me miró en silencio por un momento. «¿A dónde vas?» «A Salina Cruz». «¿Salina Cruz?» La empresa petrolera de México tiene un programa de capacitación. Es un intercambio técnico para ejecutivos de empresas energéticas extranjeras. Parece que había una vacante. David negó con la cabeza. «Mark, sabes la posición que tienes en esta industria. El analista jefe de Energy Source Global se va a convertir en un aprendiz en una refinería mexicana. ¿Qué dirá la industria?» Me reí de corazón. «David, soy el hombre que hace 2 meses envió un informe a 300 personas diciendo que México sería el primero en quebrar. ¿Por qué? Fai. De ese informe, nuestros clientes vendieron todas sus acciones de las empresas relacionadas, y esas acciones ahora valen 4 veces más que cuando las vendieron. No importa lo que diga la industria, ya soy el hombre que se equivocó. Y lo mejor que puede hacer un hombre que se equivocó es ir a aprender por qué se equivocó». David me miró por un momento y luego me tendió la mano. «Ve y aprende». Y así llegué a Salina Cruz. Aterricé en el aeropuerto y de camino a la ciudad, el paisaje mexicano se deslizaba por la ventanilla del coche. La autopista se extendía suavemente. Y yo sabía que bajo esa carretera estaban enterrados los oleoductos, la arteria aorta de la que hablaba el ingeniero Sánchez, la estructura que, 50 años atrás, habían construido sobre un camino abierto con picos y palas. El sistema circulatorio de la industria estaba funcionando ahora bajo mis pies. El primer día que llegué al complejo de refinación de Salina Cruz, me encontré por primera vez con el ingeniero Sánchez. Estaba de pie frente a la sala de control central, con su uniforme de trabajo. Era más bajo de lo que parecía en televisión.
Su rostro estaba marcado por las arrugas profundas típicas de alguien que ha hecho turnos rotativos durante décadas, y sus manos estaban curtidas. ¿Usted es Mark? Vine de Energy Source Global. Sí. Mucho gusto, ingeniero Sánchez. El ingeniero Sánchez sonrió levemente. Energy Source Global. No es la empresa que nos compró combustible. Me sonrojé. Tenía razón. El contrato de emergencia del Pentágono. Los 200 millones de dólares en combustible de aviación. Una de las empresas que intermedió en ese contrato fue Energy Source Global, la misma empresa cuyo analista había escrito un informe diciendo que México sería el primero en quebrar. Le había comprado combustible a México. El ingeniero Sánchez, a pesar de conocer esa contradicción, me guió por las instalaciones sin un ápice de ironía. Lo primero que me mostró fue la sala de control central. Cientos de monitores cubrían las paredes, y en cada pantalla se mostraban en tiempo real la temperatura, la presión, el flujo y el estado de los catalizadores del proceso de refinación. Docenas de ingenieros trabajaban en turnos rotativos, con la mirada fija, concentrados. En esta sala de control, procesamos 7 tipos diferentes de crudo simultáneamente: pesado, extrapesado, hasta bitumen. Cada vez que cambia el grado del crudo, tenemos que ajustar manualmente los parámetros del proceso. En este país hay más de 2,000 ingenieros que pueden hacer ese ajuste. Yo sabía que en todo Estados Unidos no había ni 300 ingenieros expertos capaces de llevar a cabo una reconversión de proceso para crudo extrapesado. Al tercer día, pude ver con mis propios ojos el dispositivo instalado en los mamparos de los petroleros. El sistema de ventilación de cerámica, que al verlo en la foto satelital, me había hecho reír pensando que era una olla de barro. El ingeniero Sánchez me explicó frente al mamparo: ¿conoce el principio de la alfarería antigua de México, el barro negro? A grandes rasgos, una microestructura porosa que deja pasar el aire pero filtra la humedad. Sí, pero la clave no está ahí. La clave es que esa microestructura funciona de forma selectiva. Deja pasar lo que se necesita y bloquea lo que no. Por eso, respira, pero el contenido no se echa a perder. Aplicamos este principio al transporte de crudo. Durante el viaje, el sulfuro de hidrógeno y la humedad se liberan naturalmente a través de los poros, mientras que los componentes de hidrocarburos se retienen. Toqué la superficie de esa rústica cerámica. Era áspera, todo lo contrario a la superficie lisa de un nanofiltro. Ingeniero, ¿es esta la filosofía innovadora de la industria de refinación de México? El ingeniero Sánchez pensó un momento y respondió: filosofía es una palabra muy grande. Nosotros simplemente seleccionamos. Seleccionamos lo útil de entre el petróleo que parece basura. Seleccionamos la oportunidad de entre la crisis. Seleccionamos lo que hay de entre lo que no hay. Así como la cerámica selecciona entre el aire y las impurezas, eso es, al final, lo que este país ha estado haciendo durante 50 años. Refinación selectiva. Grabé esas palabras en mi mente y me di cuenta de que esto no se aplicaba solo a la cerámica. El propio país de México era una vasija de barro negro gigante. Aceptaba todo lo que venía de fuera: las crisis, las amenazas, la falta de recursos de calidad, y lo refinaba internamente. Del petróleo malo extraía el bueno. De la arena del desierto seleccionaba las semillas de la industria. Del miedo a la crisis seleccionaba la sabiduría de la preparación. Esa refinación selectiva funcionaba en todos los ámbitos de la industria mexicana. Los semiconductores también. De la arena extraían el silicio y fabricaban los mejores chips del mundo. La construcción naval también. Un país sin una sola piedra de mineral de hierro construía los barcos más grandes del mundo. Los automóviles, las baterías, las pantallas, todo tenía la misma estructura. La materia prima se traía de fuera, pero en el proceso de refinación se creaba un valor añadido que nadie más en el mundo podía igualar. De forma selectiva, como los poros de la cerámica. Esa noche, en mi alojamiento, comencé a escribir un informe. No era un informe para Energy Source Global, era un informe para mí mismo. El título que le puse fue Refinación selectiva, el principio invisible que atraviesa la industria mexicana. Pasó un mes.
El estrecho de Hormuz seguía sin estar completamente abierto. Las negociaciones entre Irán y la comunidad internacional continuaban, y aunque se había reanudado el tránsito parcial, la situación seguía siendo inestable. Pero la economía mundial respiraba. El sistema de suministro de energía que México había creado estaba absorbiendo el impacto del bloqueo del estrecho. En la industria, surgió un nombre para este sistema: el domo de hierro energético. Como el sistema de defensa antimisiles de Israel, el sistema energético de México estaba interceptando las crisis que amenazaban la red de suministro mundial, las fuentes diversificadas de importación de crudo, la tecnología de refinación de crudo extrapesado, el sistema de preprocesamiento en los petroleros, el manual de respuesta a crisis pulido durante 50 años, la red de confianza personal en el terreno en Oriente Medio. Todo ello se superponía en múltiples capas de defensa, sosteniendo el mercado energético mundial. Cuando escuchan el nombre domo de hierro, ¿qué imagen les viene a la mente? Radares de última generación, misiles interceptores, tecnología de defensa de miles de millones de dólares. El domo de hierro energético de México era diferente. Los componentes de su muro de defensa eran estos: un pozo cavado en el desierto, una carretera abierta con pico y pala, el principio de los poros inspirado en una olla para el mezcal, los materiales para un pozo que un supervisor de obra desconocido compró con su propio sueldo hace 40 años, y los 2,000 ingenieros que entraban a su turno rotativo cada mañana. No era glamuroso. No tenía la apariencia de la tecnología de vanguardia. Era un muro de defensa rústico pero indestructible, construido con sudor, tiempo y corazón. El último día de mi capacitación, el ingeniero Sánchez y yo estábamos de pie en la azotea del complejo de refinación de Salina Cruz, contemplando la vista panorámica de la planta. El sol comenzaba a ponerse, y las luces de la refinería se encendían una a una, como si una ciudad entera estuviera despertando. Ingeniero, ¿puedo preguntarle una última cosa? Claro, todo esto, ¿era el plan B? El plan de respaldo que se activaría si el estrecho de Hormuz se cerraba. El ingeniero Sánchez negó con la cabeza. No es el plan B. Entonces, ¿qué es? Es lo cotidiano. Para nosotros no existe un plan A'. Siempre asumimos lo peor y partimos de ahí. Para otros países, la paz es el estado por defecto y la crisis es la excepción. Para nosotros es al revés. La crisis es el estado por defecto y la paz es un bono extra. Por eso, siempre estamos preparados. La crisis es el estado por defecto, y la paz es un bono extra. Escuché esas palabras y me quedé de pie, paralizado, por un momento. El viento soplaba, y el aire caliente que subía de las chimeneas de la refinería me rozó la cara. He analizado el mercado energético durante 23 años. He escrito miles de informes. He dado cientos de conferencias. Pero me tomó 2 meses entender correctamente a este país. No 2 meses. El tiempo que me tomó fue el de invertir mi propia perspectiva. Ahora lo entiendo. México no es un país con recursos de mala calidad. Es un país que ha convertido el hecho mismo de no tener recursos de buena calidad en un recurso. Un país que ha refinado la carencia en tecnología, el trauma en sistema, el miedo en preparación y el sudor en confianza. Mientras el mundo corría hacia la vanguardia, este país solidificaba sus cimientos. Mientras el mundo perseguía los beneficios, este país perseguía la supervivencia. Y cuando el mundo se detuvo, solo este país se movió. México, por estar en uno de los lugares más peligrosos del mundo, se convirtió en el país mejor preparado del mundo. Y lo más sorprendente de todo es que la propia gente de México no lo sabe. No saben lo increíble que es lo que han logrado, que el sistema que crearon salvó al mundo, que el pozo que cavó su abuelo en el desierto protegió un petrolero 40 años después. No lo saben. Con cara de solo estamos haciendo lo de siempre. Hoy también entrarán en el turno de la mañana. Hoy también inspeccionarán las tuberías. Hoy también comenzarán el día asumiendo lo peor. Para ellos, esto no es un milagro. Es lo cotidiano. Y eso es lo verdaderamente formidable.